Oremos. Bendito Dios, te alabamos, exaltando tu grandeza, no porque podamos añadir a tu gloria, pero porque reconocemos quién eres tú. Y que tú te vas revelando a nosotros, nos vas mostrando poco a poco quién eres tú, tu maravilloso ser. Y hoy estamos rogando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque solo Él tiene méritos perfectos, que nos escuches y nos des la bendición de escuchar tu poderosa voz en tu santa palabra, la Biblia. Que todos los que estamos aquí creamos de corazón y sin dudas que tu palabra es verdad, que la Biblia es la verdad y que tú hablas por ella. Envía a tu Espíritu Santo, que Él prepare nuestros corazones, que quite de nosotros todo obstáculo de incredulidad, que tú nos ilumines, Señor, no nos dejes en nuestras tinieblas, alumbra los más oscuros rincones de nuestro corazón con tu verdad. Y hoy yo ruego, mi Dios, por cada corazón, porque tú sabes la condición de cada uno, quién está triste, quién está pasando por alguna pena o necesidad, quién está en angustias y aflicciones diversas de esta vida, quién está caído en pecado. Tú conoces todo. Ven, Señor, con el bálsamo de tu palabra y danos la medicina que necesitamos. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Nosotros tenemos desde hace más de un año la costumbre de predicar en las tardes sobre el Evangelio de Marcos y no lo hemos terminado. Sin embargo, hoy quisiera hacer una pausa en esa predicación expositiva, siendo que este es el último sermón de este año 2022 y siendo que hace exactamente un año apenas se estaba constituyendo formalmente esta iglesia como una iglesia de Cristo. Entonces quisiera que meditemos en lo que dice el Salmo 90, versículos 11 y 12. Salmos 90, versículos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Señor bendiga esta lectura de su palabra y nos ilumine. Este versículo, el versículo 12, yo lo uso cada vez que alguien cumple años, le mando este versículo. Es muy común que piense, porque cumplir años es eso, es contar los días. Nosotros en una manera estamos cumpliendo un año, pero también el mundo entero está terminando un ciclo. Es año nuevo ya casi. Y aunque haya personas que digan, para mí todos los días son iguales, yo no celebro nada, los ciclos son necesarios y Dios los ha instituido. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que se contaban cuántos años vivió tal persona. Nació en tal año, murió en tal año. O sea, contar los años es algo que es bueno, es necesario, porque nosotros somos de ciclos. Así como el Señor estableció en la semana un ciclo, ¿verdad? Son 7 días, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y tiene que haber el día de reposo.
que como sabemos nosotros en el antiguo pacto o dispensación era el séptimo día, y que a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el primer día. Pero son ciclos constantemente. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos empezando esa última semana del año, y de hoy en 8 días, el próximo domingo será el primer domingo de un nuevo año. No podemos negar que así es. Son ciclos y son útiles. Y eso es lo que quisiera que veamos en la Sagrada Escritura, que son útiles para nuestra propia reflexión y para nuestro progreso en el Señor. Ahora bien, aunque les digo que es un versículo bueno que uso para este tipo de ocasiones, aniversarios, cumpleaños, etcétera, vean que este versículo 12 está dado en respuesta a un versículo que no nos gusta mucho. Oigan lo que dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Nosotros no queremos, ni se oye en el mundo que eso sea atractivo, hablar de la ira de Dios y de un Dios indignado. Pero vean, si no entendemos eso y lo que causa esa ira y esa indignación, entonces no podremos entender bien el siguiente versículo, en el cual él dice: si eso es así, enséñame. Porque esa pregunta que dice ahí, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido?, debe tener una respuesta. Pero a estas preguntas las llamamos preguntas retóricas porque en sí mismas llevan la respuesta. Él se pregunta: ¿quién lo conoce? Y la respuesta es: nadie lo conoce en verdad como debería conocerlo. ¿Entienden? Él dice, ¿quién conoce el poder de su ira? Usted puede decir que lo conoce, pero le puedo decir que no lo conoce suficiente. Usted puede que haya escuchado sobre la indignación de Dios contra el pecado y que por eso Él debe ser temido. Y debo decirle, no conoce suficiente de esa indignación. Cuando terminamos estos ciclos anuales, hay ciertas reflexiones que son buenas hacerlas, útiles. Por ejemplo, ¿cuántas personas mueren al año? ¿Cuántos morirían este 2022? Y todavía falta una semana. ¿Cuánta gente murió en el mundo? ¿Cuánta gente murió en nuestro país? ¿Cuánta gente murió hoy mismo? ¿Cuánta gente muere al día? Y pensar, ya que estamos hablando de contar nuestros días, que un día nosotros, a menos que Cristo venga antes, un día ustedes y yo seremos parte de las estadísticas. Un día usted será uno de esos que sumaron a los que murieron en tal año. Pero nosotros queremos vivir de una manera, el ser humano en general quiere vivir de una manera tal que ignora que hay un día de muerte. Y vive y se comporta como si no existiera la muerte, como si fuera que va a vivir en este mundo para siempre. Por eso es que el salmista tiene que hacerle esa súplica a Dios. Y el que escribió este salmo fue precisamente Moisés. Aquel siervo de Dios del que leímos ahora fue el que escribió este salmo. Y él dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y lo que vemos aquí obviamente es que él habla de un promedio. Él no está diciendo que todo el mundo se muere exactamente a los 70 años. Él está hablando, en general, esa es la edad más o menos en que la gente se muere. Y algunos más robustos a los 80. Bueno, él es de los mucho más robustos que duró más de 100 años. Pero lo que él quiere dar a entender es, mire, la vida es corta. Y en esa vida lo que hay es, ¿cómo lo describe él? Dice, molestia y trabajo. Y pronto pasan y volamos. ¿Qué hace que estábamos celebrando un nuevo año y ya estamos terminando ese año? De eso es de lo que se trata. Vuela, el tiempo vuela. Por eso no hay tiempo que perder. Y nosotros vivimos como si esto no fuera la realidad. Y por eso es que él dice, enséñanos.
Porque se pasa el tiempo y no hemos aprendido las lecciones. No hemos aprendido las lecciones. Somos igual de inmaduros, igual de tercos, igual de ignorantes que antes. El mundo tiene sus maneras de contar los días, porque vea que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de una cierta manera. El mundo tiene las suyas. En general, ¿qué cuenta en la vida de una persona? La fecha de su nacimiento, cuando entró a la escuela, cuando se graduó, sea de primaria, de secundaria, cuando entró a la universidad, si es que fue, o cuando tuvo su primer empleo, cuando se casó, cuando nacieron sus hijos, cuando se jubiló, y después de eso ya no se hace nada más, y ahí se terminó. Y parece que ese es el ciclo de la vida de los hombres en esta vida: nacer, crecer, medio producir algo, envejecer y morir. Y en todo eso, si lo contamos así como el mundo, no hay nada de sabiduría. Tenemos que de cada ciclo que Dios nos permite cumplir, haber aprendido lecciones. Si no, usted no ha añadido nada de sabiduría a su vida. Vea que esa es la petición. Enséñanos, Dios mío, enséñanos a contar nuestros días, pero de tal manera que no es simplemente un aniversario más, un cumpleaños más, un fin de año más, sino que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tanta sabiduría añadió usted en este año entero que Dios le dio? ¿Qué tanta sabiduría añadió? Cuando pasó esto, que todos somos conscientes de lo que sucedió estos años anteriores con la pandemia y todos esos asuntos, nosotros debemos considerar qué se dirá dentro de 50 años que pasó realmente. ¿Cómo lo van a contar ellos? ¿Qué dirán que sucedió? Porque ustedes recuerdan lo que sucedió. Todo se paralizó, todo se cerró, miedo a todo, mascarillas por todo lado. Y la pregunta es, ¿esta generación que enfrentó esto, habrá aprendido algo? Nosotros tenemos que, poniendo eso de ejemplo, pasarlo a toda nuestra vida y aprender lecciones en el final de cada ciclo. Por ejemplo, vino esta pandemia y vimos cómo se manejó. ¿Qué cosas aprendimos? Que aunque la ciencia es buena, y la verdadera ciencia es muy buena, y ha ayudado en gran progreso a la humanidad porque tuvo logros visibles. O sea, nosotros tenemos que entender esto. La ciencia es buena. Todos esos descubrimientos del pasado que hicieron la vida más confortable para el ser humano, eso es bueno. Cuando tuvieron esos logros visibles y comprobables. Es decir, que eso que la ciencia dijo se podía comprobar y era algo útil. Pero la sociedad parece que se convirtió en seguidores ciegos de la ciencia. Lo que la ciencia o los llamados científicos digan, eso había que hacer. Y parece que se equivocan también. ¿Sí o no? Claro que se equivocan. Y no manejaron la situación como debió ser manejada. También deberíamos haber aprendido de todo eso que pasó, que los medios de información no son tan confiables como nosotros pensamos, o como la gente quiere creer. Lo dijeron en las noticias, y ya si lo dijeron en las noticias, ya hay que creerlo. ¿No hemos aprendido que no son tan confiables? Pero oigan la parte difícil. Así es como somos. No estoy ya criticando simplemente a los de afuera. Es que así es como nosotros somos y tenemos que aprender lecciones. Preferimos aferrarnos muchas veces al error que reconocer que nos han engañado. No queremos pasar por ese momento incómodo de decir qué engañado que estaba.
Me hicieron trampa y caí en la trampa. Eso es muy difícil de reconocer. Entonces prefiero pensar, no, ellos tenían razón. Si está bien, siga creyendo que eso es necesario, que todas esas mascarillas eran necesarias, etcétera. Todas las otras cosas que hicieron, que el aislamiento, que todas esas cosas, no manejaron bien la situación. Porque en eso Dios nos estaba mostrando algo. Deje de confiar tan ciegamente en los hombres. Analice las cosas. Y sobre todo, aplique la santa ley de Dios. Y si en algo hay una discrepancia entre lo que el hombre dice y lo que Dios dice, nosotros tenemos a quién creerle. Pero la gente, hasta las iglesias, se sometieron a lo que dijera los científicos o los medios. Por eso, porque hay falta de humildad en el corazón. Para reconocer que estábamos engañados o que nos engañaron, se necesita humildad. ¿Cuándo piensan ustedes que va a salir una noticia que diga, realmente se reunieron todos a decir que están muy dolidos, pero que han manejado muy mal esta pandemia, que así no debió hacerse, que había una mejor manera de hacer, pero que ellos no sabían? Porque no vamos a culparles, es decir, nadie les está culpando de lo que no se sabe. El asunto es el problema de aferrarse a lo que no es correcto, a lo que no es la verdad. Porque si siguen por ese rumbo, hay un gran problema. Se va a volver a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué debemos aprender? Nosotros teníamos que haber aprendido, por lo menos de todo lo que sucedió, a resguardar nuestras libertades. Y a saber que nosotros, Dios nos hizo a su imagen. Y no debemos aceptar imposiciones. Pero nosotros vemos cómo en el mundo los estados, los gobiernos se vuelven completamente controladores de todo. Tenemos que haber aprendido esa lección. ¿Para qué? Para en el futuro esforzarnos en no elegir gobernantes que tengan esa tendencia a querer controlarlo todo. Porque sí, ellos pueden sugerirnos, pueden mostrarnos maneras de hacer las cosas, pero el ser humano está hecho a la imagen de Dios y puede tomar su decisión y él puede decir si se vacuna o si no se vacuna y no ser impuesto. Pero que obviamente, como les digo, para esto se necesita humildad. Y si nosotros no aprendemos estas lecciones, hablo a ustedes, mis estimados, que viven aquí en Costa Rica, sean ticos o no. Si viven aquí, tienen que orar por este país y clamar al Señor que nos ayude a no caer en las mismas trampas que otros. ¿Por qué? Porque por eso es que hay países donde ya las libertades son mínimas. Usted no tiene derecho a nada, todo lo controla el Estado. Y eso afecta también la expansión del Evangelio, aunque ustedes no lo crean. Afecta eso y nosotros necesitamos libertades para eso, para llevar el Evangelio. No se debe meter el Estado en lo religioso, no debe hacerlo. Teníamos que aprender esa lección. Nosotros tenemos que aprender lecciones. Hace muchos años, algunos tal vez lo vivieron, vino el problema del cólera. Había una pandemia de cólera. Y creo que la población aprendió algo muy práctico que ya debía saber, pero parece que no. A lavarse las manos. Lávese bien las manos porque es muy bueno. Ahí se evitan gérmenes y bacterias. Y había una lección que aprender porque parece que no era costumbre muy generalizada. Entonces aprendimos algo bueno. Estoy solo tratando de ponerles un ejemplo, pero nosotros tenemos que pasar todo eso a nuestro progreso espiritual y a nuestra vida espiritual, porque los días van pasando y vuelan. Y todas estas cosas de las que hablamos, por más importantes que parezcan, son de esta vida. El asunto es que hay un día determinado en que sus días se acabarán y depende como usted los haya contado, si añadió sabiduría o no, será su eternidad. No podemos vivir como si esto no se fuera a acabar. Necesitamos más conciencia de que se va a acabar y se va a acabar más pronto de lo que ustedes piensan. Esta es una iglesia nueva. Dios nos dio esa bendición. Hasta el momento no hemos tenido funeral, pero déjenme anunciarles algo, los tendremos.
Alguien se va a morir. Alguno de nosotros va a morir. Y el asunto es, ¿hemos atendido a lo que dice aquí? ¿Añadíamos sabiduría a nuestra existencia? Hay lecciones, mis estimados, que aprender. Y la primera es esa que les digo, la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, cuando estamos mal, cuando nos es mostrado el error. Si aquí se predica cada domingo la palabra de Dios, y usted no es humilde para reconocer lo que se predicó hoy, es exactamente para mí. Yo no estoy viviendo apropiadamente. Si usted es humilde, añade sabiduría, se arrepiente de lo que está haciendo mal y cambia. Pero si no, usted se aferra a su manera de ser. Yo soy así, siempre he sido así, en mi familia somos así. Todas esas cosas tienen que irse de nuestra mente. Tenemos que querer ser como Dios nos pide que nosotros seamos. Aprender a ser más prudentes. Nos vamos muy rápido, tomamos decisiones precipitadas. Y eso es lo que pasó con los gobiernos. Vienen y les ofrecen un plan y ellos se van de cabeza con ese plan y ese plan no era el bueno. Ahora, ¿quién los hace entrar en razón de que ganaron, de que gastaron millones en algo que realmente no era tan bueno como ellos pensaban? Pues nosotros igual tenemos que ser prudentes en la toma de decisiones en nuestros hogares, en nuestra propia vida. Prudencia es lo que necesitamos. Eso es añadir sabiduría. Aprender a respetar más la ley de Dios. El libro de sabiduría de Job dice en Job 28:28 lo siguiente. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y si usted debe apartarse del mal, tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. Pero si usted no conoce su Biblia, ¿cómo va a saber lo que está bien y mal? ¿Quién lo determina? Los medios, una vez más, o alguien más que estudie por usted. Estudie la palabra de Dios usted. Vaya al libro de Dios. Sumérjase en la palabra de Dios, que aquí está la verdad. Y esta le muestra lo que es malo y lo que es bueno. Y usted, si quiere crecer en sabiduría, se aparta de lo que Dios dice que no está bien, que está mal. Vivimos en una sociedad, mis estimados, en las que vemos lo que fue profetizado por Isaías. Él dijo así: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y dan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay es una maldición, esa es la expresión de, viene la maldición de Dios sobre aquellos que llaman a lo malo bueno. Y nosotros podemos caer exactamente en llamar a lo malo bueno si no nos regimos por el libro de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque este mundo es cambiante. Y ya hoy en día lo que antes era malo ya no es malo. Las escuelas. Miren, el estado de la educación en nuestros países. Miren, me comentaba el hermano Nicolás, que recién viene de Argentina, el estado de la educación, hasta que me pareció impresionante, la decadencia, y nosotros vamos por ese camino. Por eso, padres, ustedes tienen que aprender que no le educa a sus hijos los maestros, sino que usted es el principal educador de sus padres. Los maestros nos pueden ayudar con material, etcétera, pero pregunto a los que tienen hijos, ¿está usted supervisando lo que le enseñan a sus hijos? Hace esa revisión. ¿Y qué aprendiste hoy? Ok, oiga, escuche, vaya viendo, porque ahí es donde los van adoctrinando con la falsa visión del mundo. Nosotros tenemos una visión del mundo diferente. A eso se le llama cosmovisión. Es decir, ¿cómo ve usted el mundo? Lo veo por los anteojos de Dios, porque mi vista es malísima. Si yo lo veo con mi vista natural, todo está distorsionado, pero tome los anteojos de Dios y pónganselos y vea este mundo y dice, ay, así eran las cosas. No lo había entendido así, pero Dios le da esa capacidad. Hay que involucrarse en la educación de nuestros hijos, y si no es de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, de quien sea. No deje que el mundo los atrape. Tiene que ser sabio. Y que si van a tener un recuerdo de usted, porque usted se va a morir, les recuerdo,
si van a tener un recuerdo de usted, sus sobrinos o sus nietos o quien sea, él me hablaba la palabra, él me llevaba constantemente a la Biblia y me decía, ya usted no está y todavía le está hablando por el recuerdo. Eso es cierto. Pero hoy en día hasta hay quienes se jactan de ser tan modernos. Una abuela moderna, esa nunca tiene nada que decir contra toda esta impiedad que rodea a sus nietos. Y solo, no, que le vaya bien, disfrute. Disfrute en el mundo con toda esa maldad que hay allá. Nosotros tenemos que aprender, y como nosotros como iglesia y como cristianos también individualmente, a transmitir la verdad en amor. La Biblia, esa frase es de la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad en amor. Tenemos que aprender a transmitirla de esa manera. Por ejemplo, mejorar nuestra evangelización. Nosotros no somos los expertos evangelizadores, pero Dios nos está dando esta bendición de ir aprendiendo cómo hacerlo mejor. Y vamos los miércoles ahí, damos la palabra y damos un tratado, y ahora estamos tomando más tiempo con la persona y sentarnos y clamamos, Señor, dame buenas conversaciones con aquel o el otro. Pero si nosotros simplemente creemos que porque salimos el miércoles y dimos tratados, ya evangelizamos, no se trata de eso. Es un interés sincero por las almas de tantos que van en el camino ancho que lleva a la perdición. Porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura, solo dos caminos. Un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida. Y usted ve a multitudes que van por aquel camino ancho ni cuestionándose. Todos van hacia el precipicio. Y usted sabe que van hacia el precipicio y no les va por lo menos decir, considere, tal vez ese no es el camino, mire lo que Dios dice. Entonces tenemos que aprender a transmitir la verdad en amor. El ser humano debe responder ante Dios. Dios es el juez del universo. Y Dios nos creó y en nuestra conciencia Él plasmó su ley de una cierta manera. Nosotros sabemos de esa manera, por la conciencia, lo que está bien y lo que no está. Pero en la Sagrada Escritura Dios plasmó claramente su ley moral. El asunto es conforme pasan los años, vean que todo lo contrario es lo que ocurre en el mundo. En lugar de añadir sabiduría conforme los días pasan, lo que se añade es pecado y más pecado. Y el pecado va insensibilizando esa conciencia. Una vez, a ver si lo explico mejor. Dios nos hizo a su imagen, de manera que todos tenemos conciencia. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos, del bien y del mal. Pero conforme vamos creciendo, el mismo pecado que cometemos va haciendo que nuestra conciencia sea más insensible. Piénselo en usted mismo. Alguna vez hizo algo malo y se sintió mal, pero después lo siguió haciendo, ya no se siente tan mal. Ya se habituó a ese pecado y no lo ve tan malo. Y a veces hasta encuentra excusas para ese pecado. Entonces, ¿ves? Es todo lo contrario lo que haríamos. Si no añadimos sabiduría, añadimos pecado que insensibiliza nuestra conciencia. Y queremos todo lo contrario. Queremos crecer en el temor del Señor, una conciencia más despierta. Una conciencia alimentada de la palabra de Dios. Que cuando sucede algo, usted tiene, pero la Biblia dice, pero yo leí en Proverbios, pero yo leí en tal parte. Esa es una conciencia despierta, alimentada por la palabra de Dios. Porque Dios demandará esto de nosotros. En el hecho de muerte, o sea, algún día nos vamos a morir. Algunos morirán repentinamente, algunos de un accidente, de un infarto, pero hay algunos que tendrán un espacio en el que ya saben, yo creo que ya esa es ya, y de aquí no me voy a levantar. Y a algunos Dios les da es una bendición realmente, a algunos de arreglar ciertas cosas cuando ya perciben que Dios probablemente los está llamando. Pronto los llamará y pueden reflexionar un poquito más sobre lo que ha sido la vida y en qué invirtieron el tiempo.
Y ustedes pueden leer al respecto de todos esos a los que Dios les ha dado tiempo de tener un espacio antes de morir en el cual se estaban preparando, pues sabiendo que eso vendría. Y ni una sola de esas personas le podrá decir a otro que se arrepiente de haber orado mucho o de haber leído mucho la Biblia. Es todo lo contrario. Usted hablará con personas que le dicen, hay muchas cosas que hice que nunca quisiera haberlas hecho. Pero sí hay algo que duele. Debí haber orado más. Debí haber leído más la Biblia y no lo hice. Y ya no me puedo devolver porque ya me queda poco tiempo. Ese es el sentimiento, mis estimados. No hay manera de devolverse. Lo que usted no hizo ayer sábado, ya no lo hizo, ya no se puede ir al sábado. No hay máquina del tiempo que lo devuelva. Ya no está más. Vean las palabras del profeta Daniel a aquel rey Belsasar. ¿Recuerdan? Si no, les refresco un poquito. Un rey que hizo una gran impiedad, un gran sacrilegio, es decir, tomó algo sagrado para usos viles. Él fue y tomó los vasos santos del templo de Jerusalén y los tomó para una fiesta impía de él con sus concubinas y sus amigos, tomando vino con los vasos santos del templo de Dios. Eso es un terrible irrespeto. Y cuando es confrontado por el profeta Daniel, ese es el episodio de la escritura en la pared, ustedes lo recordarán. Mene, mene, tekel, uparsin. Y él viene a interpretarle aquel juicio de Dios. Pero en una de las partes le dice él a ese rey: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Usted se ha dedicado en esta vida a hacer de todo y a disfrutar y a pasarlo bien. Pero oiga, al Dios en cuya mano, aquí está su vida en la mano de Dios, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La pregunta es, ¿usted está honrando a Dios? ¿O está ignorando que Él es el que le ha dado todo lo que usted tiene? El aliento mismo, la capacidad de respirar. Como iglesia del Señor, Él los puso aquí. Y a menos usted sea demasiado ciego, no tendrá que reconocer que Dios tenía un plan al traernos aquí. Fue Dios quien lo hizo. Esto no es obra humana. Si fuera, yo dejo de venir aquí. Pero estoy convencido que Dios lo hizo. Dios nos trajo con un propósito: levantar un testimonio aquí en San José. En una ciudad donde ya no hay iglesia fiel. No hay, mis hermanos. No hay iglesia en San José fiel. Y Dios levanta un grupo aquí. Pero debo recordarles, hubo iglesias en San José que eran fieles y conocidas, no necesariamente de nuestra denominación. Y no quiero en este momento decir nombres, pero había iglesias y se sabía, y andaban dando tratados y andaban evangelizando, y eran iglesias evangélicas en este país que ya no tienen voz, están muertas. Bueno, las iglesias se mueren, y las iglesias se mueren cuando sus miembros se mueren. No estoy hablando físicamente. Una iglesia en la cual el juicio de Dios cae al punto de que, como dice Apocalipsis capítulo 2, arrepiéntete, le dice Cristo a aquella iglesia, porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esas palabras de Jesucristo deben darnos temor. Puede pasarle a una iglesia, tiene el rótulo de iglesia, sigue una membresía, tienen actividades, pero la presencia de Dios ya no está ahí. Esa iglesia se descuidó y murió. No progresa en santidad, no gana almas para Cristo. Tienen todo lo que el apóstol Pablo llama una apariencia de piedad, pero carecen de la realidad de lo que es comunión con Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira?
y tu indignación según que debe ser temido? Nadie lo conoce como debería conocerlo, pero entonces le pedimos, enséñanos, Dios nuestro, enséñanos. Nos queda un año más y dentro de un año estaremos diciendo, segundo año, hermanos, que estamos aquí en San José, que hemos progresado como iglesia. Hemos avanzado, nos amamos más. Es más evidente que Cristo está con nosotros y en nosotros por su Espíritu Santo, ¿o no? Así es como debemos medirlo. Porque si no podemos decir, ya cumplimos 50 años de estar aquí, y no es eso no es de eso de lo que está hablando, es añadir sabiduría. Una iglesia que teme a Dios, una iglesia que se aparta del mundo y del pecado, una iglesia que se compadece de las almas perdidas, una iglesia que tiene impacto en la sociedad. La iglesia tiene que saberse. No estoy diciendo que la iglesia tiene que ser súper grande para eso. Pueden ser unos pocos, pero esos pocos se dejan oír. Tienen una voz. Y cuando la misma sociedad y el mismo Estado hace cosas impías, hay quien levanta la voz y dice, esto es lo que dice Dios. La voz profética, esa es la voz verdadera profética, no esas payasadas de estar prediciendo el futuro. Eso es adivinación, pero eso es lo que a la gente le gusta. Los entretienen con cosas así. La voz profética es la voz recuerden, Juan el Bautista. Viene y anuncia, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. Pero ese Juan el Bautista no se contenta con solo eso, sino que tiene una voz incluso para el gobernante de aquel momento, Herodes. Y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí es donde yo insisto en decir, ¿con qué necesidad se mete Juan el Bautista en este problema? Porque alguien le hubiera dicho, pero dígale usted a sus discípulos lo que quiera, pero no se meta en problemas. ¿Para qué le dice eso a Herodes? Vea lo malo que es. Después si él es un impío ni cristiano es. Pero él tiene que hablar con la verdad a quien sea. ¿O será que nosotros entonces tenemos que vivir así? Con unos somos de cierta manera y con otros doble discurso. No, es la verdad de Dios. La verdad de Dios que debe ser proclamada, eso sí, como les dije, la verdad en amor. Que Dios nos ayude entonces en este año a mejorar en todo esto y en más cosas en las cuales somos deficientes. Porque el día que nosotros nos creamos una buena iglesia y que ya tenemos un cierto nivel, ese día empieza nuestra decadencia. No hemos llegado. Nos falta muchísimo. Nos falta mucho. Y eso no es para que nos desanimemos. Es para que sepamos, bueno, nos falta mucho. Pero gloria a Dios que no depende de nuestro desempeño, nuestra aceptación delante de nuestro Dios. Él dice que hemos sido hechos aceptos en el amado. Qué palabras preciosas. No depende de nosotros, no depende de mí, depende de Cristo y de lo que Él hizo. Les pregunto, ¿cómo va a ser este próximo año para usted? ¿Cómo está viviendo? Usted debe tomar una decisión. ¿Va a vivir como el mundo vive? ¿Gastando simplemente su tiempo aquí? Dios va a pedirle cuentas de qué hizo día por día. Nos parece increíble, pero Dios dice que hasta nuestras palabras serán juzgadas. Pero si usted va a Jesús y si usted cree en Jesús, Él cambia todo el rumbo de su vida y su manera de ver el mundo cambiará. Y usted podrá ir avanzando en este proceso que llamamos santificación, es decir, temer más y más a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios bendito, este es el último domingo que nos reunimos en este ciclo que nos dejas terminar este año. Y hoy delante de ti estamos para pedirte perdón y para reconocer que no somos lo que deberíamos ser. No somos los padres que deberíamos ser, ni las madres, ni esposos, ni esposas. Muchas fallas tenemos, muchas cosas que mejorar.
no somos los cristianos que deberíamos ser. Nos falta mucho. Y pedimos entonces que tú nos perdones, que perdones la actitud mediocre, que perdones ese conformismo que domina en tantas partes. No, haz que nosotros seamos diferentes, que estemos dispuestos a pelear la batalla como soldados de Cristo. Y déjanos ver, Señor, este año que estamos por iniciar. Queremos ver conversiones, queremos ver bautismos, queremos ver gente unida a esta iglesia, gente cambiada verdaderamente por el poder transformador del Evangelio. Concédenos esto, oh Dios. Lo pedimos no para nuestra gloria ni nuestro reconocimiento, para la honra y gloria del Salvador, tu Hijo Jesucristo. Concédenos esto que pedimos, Señor. Y danos mejores tiempos de oración, más extensos, de mayor deleite espiritual. Y danos mejor comprensión de tu palabra y mayor disciplina y mayor amor, que es la marca principal que identifica a los discípulos de nuestro Señor Jesús. Llénanos de tu amor, de la paz y del gozo del Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria, oh Dios nuestro, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Dios los bendiga.